Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Quería haceros un inciso de vídeo, Brucan Acuariofilia, para todos vosotros. Hablaros un poquito de mi Ancistrus. Como veis, ahora mismo está comiendo, ya que no le doy nada de comer, de nada. Solo su comida es las algas y lo que pueda encontrar en el acuario, ya que si le diera de comer se haría perezoso y no haría esta función de chupaalgas y me tendría el acuario descuidado. Es un pez muy sociable, se acercan sus compañeros y prácticamente los ignora, va a lo suyo. Es un macho, ya que tiene esa ornamenta como cuernos, como los ciervos. Es un pez que tiene unas dimensiones bastante considerables. Entró aquí en Brucan Acuariofilia hace 2 meses con un tamaño más pequeñito, y gracias a su alimentación que él solo coge y él elige, porque tenemos en el acuario, ahora es que está un poco turbio, ya que le hemos dado guisantes a nuestros peces y me han ensuciado el agua, pero no importa porque tenemos unos buenos filtros. Lo que quiero decir y explicaros es que el color que tiene, ese negro, es debido a que tiene una buena alimentación y a una buena calidad en temperatura del agua y vive muy bien. La máxima en temperatura que le damos es de 18 a 20 grados, nada más. No tenemos ningún tipo de calentador y como podéis ver y apreciar en estas imágenes, está de categoría. Fijaros qué ojo más precioso tiene. Tenemos en el acuario, mostraré ahora si las imágenes me lo permiten, un baúl de madera, ya que él necesita comer madera, ya que tiene un aporte muy enriquecido para poder digerir los alimentos que él ingiere, para hacer bien la digestión, para que me entiendan mejor. Y estas son las cosas maravillosas que hacemos aquí en Brucan. Ver para creer. Luego cada maestrillo tiene su librillo. A mí me gusta mucho respetar a todo el mundo, pero lo más importante es habituar y acostumbrar a nuestros peces desde el principio. Vamos a mostrar el baúl que tenemos. Ahí detrás lo tenemos. Él se mete ahí dentro y empieza a succionar y a chupar pues todos los componentes, a ver si me dejan las criaturas, los componentes de la madera, para poder hacer mejor su digestión. Esta escultura que tenemos aquí estaba totalmente verde y él poco a poco se raciona, se lo va absorbiendo. Esta vasija, idem de lo idem, totalmente verde, ya que yo no lo limpio para nada. Toda la decoración se encarga él, inclusive los filtros por fuera. Y lo tenemos aquí, ya que es muy porosa, estamos creando bacterias, colonias bacterianas muy buenas para el agua, y cuando nos traigan la hembra, pues criaremos más adelante
os pondré vídeos de cómo crían nuestros ancestros. Ahí le tenemos, amiguitos. Se vio un poquito difuminado. Voy a dejar un poquito el móvil para que lo veáis mejor. Ahí. Y poco más que contaros de nuestro amiguito el Ancestros. Un saludo muy grande. Siempre es grato poner un vídeo informativo para ustedes de Brucan, que ha abierto nuevo su canal. Suscribiros y juntos lo pasaremos en grande, divirtiéndonos. Hasta pronto, amiguitos. Muchas gracias por todo.